Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miércoles caluroso, 8 de julio, 16:55, todas las ventanas abiertas. Si se escucha algún ruidito, pues nada, lo sentimos porque Antonio Ferrando estamos aquí y yo, pues pasando los calores. Yo me he puesto aquí la camiseta de España blanca, y dorada y roja, justamente porque hemos pasado a cuarto. Y bueno, de alguna manera hay que darle apoyo a la selección porque lo está haciendo bastante bien en el Mundial. ¿Tú qué dices, Antonio? Yo encantado, yo para el contraste me he visto de negro, para que por si hay alguien despistado ahí no sepa quién es quién, pues el de negro soy yo. Y nada, que España ve ahora por Bélgica, claramente. Está claro. Pues nada, mira, aquí Antonio Ferrando, donde lo veis vosotros, es alguien de Cádiz también, se crió muy cerquita mía, lo hablábamos en la entrevista que él me realizó en Radio Puerto, muy nutritiva, muy recomendable. Antonio Ferrando hace entrevistas también a autores, él es profesional, yo en mi caso no soy profesional, él lo hace a través de Radio Puerto y os insto a seguirlo. Después que nos diga, bueno, Antonio, dínoslo ya para que no se nos olvide. ¿Por dónde podemos seguirte? ¿Por dónde podemos ver a esas entrevistas? Hablan un poquito. Bueno, la verdad, yo en realidad soy un poquito intruso en el medio, ¿vale? Porque yo en realidad soy profesor de secundaria, de historia. Y lo que pasa es que me salió la oportunidad de colaborar con Radio Puerto y a partir de ahí pues empezamos con los programas y demás. Nos podéis seguir en todo lo que son las redes de Radio Puerto, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, pero aparte yo, bueno, pues particularmente tengo mis redes en las que soy proferrando, por eso he dicho lo de profesor de secundaria, proferrando, tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok, pues sacamos los momentos estelares como el resumen de la jornada de los partidos, pues más o menos de los programas que hacemos. Y ahí nos podéis seguir, a mí, a todos los compañeros que hacemos programas en Radio Puerto. Perfecto, porque Antonio Ferrando es su apellido, no os confundáis, Pro Ferrando. Ahí podéis encontrarlo en las redes. Y bueno, Antonio nos acaba de explicar que él ha cumplido uno de esos sueñecitos que tenemos todos los que estamos en esto de la comunicación de alguna manera, de manera intrusa, como él dice, igual que yo, pues que es que te den una oportunidad en la radio, te den una oportunidad en la televisión y digas, mira, nos interesa, nos gusta lo que haces, trasládalo aquí y entiendo que sería una propuesta de este estilo, ¿no, Antonio? Sí, bueno, tú sabes, estas cosas funcionan donde alguien conoce a alguien. Entonces, bueno, pues un antiguo alumno de aquí del puerto, pues trabajaba con mi mujer, que también es maestra, y ella le comenta que qué pena que se había perdido el programa de historia en Radio Puerto. Y claro, ella le dice, y no se lo ha dicho Antonio, y me lo propone a mí. El programa es Tiempo de Historia, que hago con mi compañero y antiguo alumno también, José Manuel Áspera. Y cuando terminó la primera temporada, pues se da la circunstancia de que, claro, en verano es mucho más complicado sacar programas y demás, y este mismo José Manuel me lo propone, me lo comenta, y yo levanté la manita muy tímido y dije, ¿yo puedo hacer un programa de libros? Y me dijo, adelante. 3 años llevo. Con lo cual, parece que no tan mal no No lo lo hace haré. tan mal, Antonio, no lo hace tan mal. Entonces, en Radio Puerto hago doblete. Yo siempre digo que es que no he encontrado otro mejor y, bueno, se han quedado conmigo. Pero bueno, parece ser que no va la cosa mal. Está fenomenal, porque aparte de comunicador y profesor de historia, Antonio está aquí porque es una persona formidable y es una persona que pone facilidades a los autores para pasar por Radio Puerto, para darle un poquito de voz, un poquito de visibilidad más a esos que somos chiquititos, y eso pues se agradece muchísimo. Yo quería que nos diera aquí, pues bueno, esa visión suya de la literatura y demás. Y paso a una presentación somera que me he creado y bueno, a ver, para mí es un desafío porque él lleva bastante tiempo en la comunicación también y en la radio, y bueno, a él le resultará menos familiar que a mí, en mi caso, en mi experiencia como escritor, y no sé, espero que no se sienta incómodo estando al otro lado del micrófono. Hombre, me siento un poco raro, la verdad, porque normalmente yo estoy ahí, como tú bien dices, yo soy el que pregunto y el que escucho,
Pero bueno, también como en la faceta de docente, los docentes otra cosa no hacemos, pero hablamos por un tubo, con lo cual, bueno, pues tiraré de Además, esa casi experiencia. solo, ¿no? A veces casi solo. Sí, sí, efectivamente. Algunas veces parece que le estamos hablando a las paredes, pero bueno, tiraré de esa experiencia. Muy bien. Pues Antonio Ferrando Russo, acostumbrado a formular las preguntas, a recibir escritores y adentrarse en sus novelas e historias. Pero hoy será él quien tenga que contarnos la suya propia. Es gaditano, profesor de geografía e historia, como bien ha dicho, y un lector que descubrió siendo niño que un libro podía trasladarlo a otras épocas, otras vidas e incluso otros mundos sin necesidad de abandonar su habitación. ¿Cuál es ese primer libro, Antonio, que a ti te cautiva y te hace ser un lector voraz y ver que la literatura es una de tus pasiones? Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo tengo en mi infancia, yo descubro la lectura como yo creo que debe ser, que es con los cómics, con los tebeos. Mis héroes de la infancia pues eran Mortadelo y Filemón, Zipizape, luego posteriormente Asterix y Obelix, bueno, todos los que son Tintín, Lucky Luke, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con ocasión de mi primera comunión, pues apareció entre todos esos regalos, entre los regalos estos de las bolitas con las plumas y el crucifijo y esas cosas típicas de la época, alguien que nunca supe quién fue, me regaló El Corsario Negro de Emilio Salgari. Y ahí caí porque me lo bebí. Me recuerdo perfectamente lo bien que me lo pasé leyendo. Y claro, de Emilio Salgari salté a Julio Verne, de Julio Verne salté a Sherlock Holmes y Agatha Christie, y hasta hoy. Yo soy un lector compulsivo, yo siempre digo que la lectura es ya casi como un vicio para mí. Yo estoy terminando un libro, ya estoy pensando cuál va a ser el siguiente que voy a leer. Últimamente, además, ya incluso manejo a veces incluso 2 y 3 libros y que lo estoy leyendo a la vez, más teniendo en cuenta que, bueno, con el programa pues tengo que leer mucho porque a mí me gusta documentarme en la medida de lo posible todo lo que puedo para las entrevistas y demás. Pero desde ese libro de Emilio Salgari, desde esa aventura del pirata por los mares del sur, pues aquí estoy casi siempre con un libro en la mano y es raro el día que no lea algunas páginas. Eso siempre, mi madre siempre decía que me encontraba cada 2 por 3 me encontraba en la cama dormido con el libro en el pecho, se me había caído en el pecho frito, pero es que es mi vicio, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, un vicio muy sano. Y bueno, a ver, Antonio está demostrando muchísimas tablas detrás de la pantalla, detrás del micrófono también, como invitado, si os fijáis, porque es un gran comunicador y un gran respondedor de preguntas. Se formó en Cádiz, comenzó la literatura de geografía e historia en su universidad y también la especialidad de historia de América, eso ya en la Universidad de Sevilla. Su trayectoria docente está vinculada a uno de los institutos del puerto de Santa María, donde también ha asumido responsabilidades de jefatura de estudio y dirección. No obstante, yo te quería preguntar, Antonio, ¿por qué historia de América y no cualquier otra historia? A ver, esto siempre pasa cuando se te cruzan determinadas personas, docentes, que te van encauzando en la vida y te van mostrando cosas que no conoces. Yo al principio, a mí siempre me gustó la historia, era quizá la asignatura que mejor se me daba, aunque no. A mí yo siempre he sido de letras, las matemáticas, fatal. Pero la asignatura de letras, la literatura, el latín y la historia siempre se me dieron bien. Entonces, una profesora en lo que entonces era COU, pues ya me dijo, me abrió la mente para hacer la carrera. Y estando en la carrera, otra profesora de la asignatura de Historia de América, Laura Pérez Murillo, pues fue la siguiente que me voló la cabeza. Y me hizo, yo iba para contemporánea, iba por allí, hasta que descubrí un mundo que yo no conocía y que, bueno, que gracias, bueno, al trabajo de mis padres y al sistema público de becas, me permitió pues ir a la Universidad de Sevilla a hacer la especialidad.
Y fue, la verdad, que un reto muy, muy importante en mi vida, una formación también, no solamente en lo académico, sino también en lo personal, muy importante, que me hizo, bueno, avanzar y madurar mucho. Eso, tener que irte a vivir solo, hacerte comer solo, eso te hace más independiente y te hace madurar. Pero aparte, académicamente me hizo tener un itinerario formativo que yo no me lo esperaba. No era el que yo tenía planeado, pero bueno, tú sabes que la vida, que uno propone, pero la vida dispone. De igual manera que, bueno, después, posteriormente, cuando terminé la carrera, pues yo proponía una vía de trabajo y la vida dispuso otra. Bueno, pero bueno, yo puedo decir también que a mí mi trabajo me gusta, con lo cual tampoco ha salido, no me puedo quejar de cómo ha salido ese itinerario. Estupendo. O sea, supiste elegir, porque la historia de América a mí me fascina también. Es decir, tanto de la Hispanoamérica o Latinoamérica, Centroamérica, como incluso la historia de Estados Unidos, previa a lo que es las 13 colonias, también muy chula. Entonces, tú supiste elegir eso, ¿no? Sí. Es más, pero ya te digo, era un campo del que apenas sabía nada, porque en lo que eran los currículum de la EGB y el BUB y el COU, apenas se daba historia de América más allá de lo que era la conquista y colonización. Y también tampoco se daba de manera demasiado extensa. Entonces, claro, llegar era descubrir un mundo nuevo, ¿no? De nuevo, ¿no? Era pues un contenido completamente desconocido que a mí, bueno, recuerdo que fuimos 2 o 3 los alumnos que nos caímos de la silla, como dice así, que tuvimos la epifanía y que terminamos yendo a Sevilla a hacer la especialidad. Entonces, bueno, ya te digo, un descubrimiento y que han, bueno, marcado mi formación como licenciado en Historia, claro. Pues muy bien, porque a mí, ya te digo, yo también la descubrí en la universidad y me di cuenta de que había muchísimo más detrás de esa historia norteamericana, hispanoamericana, y que finalmente, pues, como decimos, es apasionante. Por otro lado, pues, en Radio Puerto, como decíamos antes, él conduce el programa Entre Páginas, que se trata de un espacio que nació como casi una aventura de verano, porque nació a partir de la Feria del Libro de Cádiz, ¿no, Antonio? Sí, más o menos así fue, como te comenté, era un vacío que se quedó en el verano en la parrilla de Radio Puerto. Yo conocía desde pequeñito, desde que estábamos en el colegio, a Alejandro Luque, el director de la Feria del Libro, y yo propuse, mira, podemos hacer una cosita así y hacer una retransmisión o algo parecido con la Feria del Libro de Cádiz, porque es que la Feria del Libro del Puerto se había quedado, digamos, suspendida. Ya afortunadamente resucitó. Entonces, pues, me dijeron adelante, me dieron un micrófono, ahí me fui con mi mujer que me hace de técnico, con el estabilizador, y adelante. Y a partir de ahí nace el programa Entre Páginas. Y como un acto cultural, pregunto yo, no lo sé, ¿se puede quedar en suspensión una feria del libro del Puerto Santa María, que es una ciudad insigne de la Bahía de Cádiz? ¿Es un tema político quizá, de un cambio de gobierno o...? No, cambio de gobierno no fue, porque siguen estando los mismos que la dejaron en suspensión la han resucitado. O sea que una cosa por la otra. Lo que ocurre es que, claro, bueno, es voluntad política y demás, y de hecho esta resurrección que se hizo este año 2026 fue una edición que demostró que aquí hay ganas de Feria del Libro porque contó con los elementos en contra. Llovía como yo creo que hacía mucho tiempo que no había llovido en el puerto de Santa María y aún así hubo público, o sea que con todo en contra hubo público en esa Feria del Libro que organizó Moncho de la Rosa con mucho esfuerzo y con mucha voluntad y muy bien, con la colaboración del grupo de voces lectoras que hay aquí también en el puerto. Estuvimos presentando libros y demás, o sea que llega a haber un sol estupendo y un tiempo maravilloso y aquello se llena, con lo cual, bueno, tú sabes, es la voluntad política, el querer hacer las cosas
y encontrar también quien lo lleve y lo lleve bien. Y se dieron esas circunstancias este año, pues aquí estamos y larga vida a la Feria del Libro del Puerto y ojalá llegue, por ejemplo, al nivel de público y de funcionamiento que tiene la Feria del Libro de Cádiz, que está siendo un espectáculo bajo la mano de Alejandro, ¿no? Sí, sí, sí. Desde aquí le enviamos un saludo a Alejandro, también al organizador de la Feria del Puerto de Santa María, en especial a Alejandro porque lo conozco personalmente, porque pasó por el micro de este programa y porque la verdad es un tío también excelente. Entonces se lo merece. Yo te tengo que agradecer también a ti que hagas brillar las preguntas porque haces unas respuestas muy alimentadas, ¿no? Es decir, tú coges la pregunta, la retuerces un poquito, te la llevas a tu terreno, pero la alargas de manera apropiada y eso pues hace que brillen las preguntas y eso hay que agradecerlo a un invitado siempre. Es que tú sabrás, porque me parece adivinar que lo ha padecido alguna vez, de algún invitado o invitada de los monosílabos. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien que está preguntando, a alguien que quiere llenar un espacio. Entonces, que te toque a alguien que los tiene que haber, porque hay gente pató, que diría el otro, que no llena, que no da, que dice sí, no o frases muy cortas, pues hombre, yo lo que no quiero para mí, no lo quiero para ti, Leonardo. Claro, es que lo que pasa es eso, lo que tú dices, ¿no? Que tienes que alargar quizás 16 o 17 preguntas que no tienes preparadas para poder alimentar al final un ratito más y poder darle más visibilidad a esa persona, porque al final quedaría algo muy escueto, muy encorsetado y muy seco de alguna manera y hay que darle un poquito de salsa, ¿no? Y tú le das mucha salsa a tus programas porque tú eres un buen cocinero de espacios literarios, espacios culturales, porque por tus micrófonos han pasado gente como Benito Olmo, Alberto Cuyana, Sofía González, Luis Rodríguez Guerrero, Abraham Guerrero o incluso el Premio Nacional de Cómic Paco Sordo, entre otros muchos, como un servidor, o David Juste, que fue quien me propuso a mí también en tu programa, que también le enviamos un saludo al bueno de David, porque aparte de escritor, es una excelente persona y no tiene nada para él. Todo lo de él es de los demás. Y eso también hay que agradecerlo. ¿Cómo te sientes tú? Estamos hablando de grandes del panorama literario gaditano y del panorama literario nacional. Tú, a medida que te van entrando esta gente, ya sea porque tú los invitas o porque ellos contactan contigo, ¿tú qué sientes, no? Porque siempre queremos de alguna manera que la gente también contacte con nosotros y que estemos ya no tanto darnos a conocer como que nos conozcan. Sí, bueno, algo magnífico. Yo tengo que decir que el programa yo casi que no tengo mérito ninguno, porque es que es cierto que ahí, yo una de las cosas que me di cuenta es la cantidad de gente que escribe. Hay mucha gente que escribe, con lo cual eso me parece magnífico, porque la creatividad hay que echarla para afuera y compartirla. Entonces, a partir de ahí, maravilloso. Pero claro, es que yo como lector voy descubriendo gente que no conocía, que por desgracia se queda si no vas a una feria del libro y vas con esa curiosidad, esa inquietud que debe tener un lector o lectora que no quiere consumir solamente lo que le dirijan las grandes editoriales y demás, sino que quiere descubrir nuevos valores. Eso es lo que yo encuentro de primera mano. Porque en tu caso, el caso de David, el caso un montón, muchísimo, son 3 años haciendo el programa, de descubrir autores que en muchos casos hay de una gran calidad, de una calidad literaria muy importante. Y uno lo que sí tiene que filtrar las cosas, ¿verdad? Porque el tiempo y las temporadas duran lo que duran. Pero yo, por ejemplo, lo que intento es que esa persona que ve el programa o que escucha el programa descubra nuevos libros, nuevas obras, nuevos autores, me gusten a mí o no incluso, porque mi gusto personal es lo de menos. Yo puedo a lo mejor entrevistar a un escritor cuya obra a mí no me guste, pero eso no significa que no le guste a otra persona.
Entonces, yo no soy un crítico literario, yo no soy un pope de la literatura. Mi labor es divulgar y decir que Leonardo Jiménez es un escritor que ha escrito esto, que él nos diga cómo lo ha escrito y, oye, si te interesa, pues mira, una cosa que no sabía y has descubierto un autor. Que posiblemente yo también lo descubra, eso que gano yo también, pero que no es mi objetivo. Entonces, claro, el enriquecimiento que tengo yo como persona, así, pero luego el que puedo proporcionar a otras personas, para mí es una satisfacción personal enorme, enorme. Y es por eso por lo que yo voy allí al estudio pues 1 o 2 veces por semana a grabar los programas, porque aparte que me lo paso pipa, porque a mí, como no se me nota ahora mismo, me encanta tener un micrófono delante, pero es que además es que estoy hablando de cosas que me apasionan. Entonces, miel sobre la hojuela, claro. Claro, de esas lecturas de las que hablamos, ¿no? De autores más regionales, ¿no? Que han pasado por tus manos sin ánimo de menoscabar, pero hay que elegir, ¿no? A alguien, ¿no? A algunos. Mencióname algunos de los que especialmente te hayan llamado la atención y que tú has dicho, qué lectura más grata, ¿no? Este hombre, me voy a adentrar más en su obra porque me ha gustado. Algunos nombres. Mira, mejorando lo presente, aquí que tengo aquí, sería feo ahora hacer aquí un tirarnos flores el uno al otro, pues mejorando lo presente, yo reivindico más que nada esos autores gaditanos. Yo hablo de, por ejemplo, hay un autor que de los primeros que sí, cuando yo no era nadie y yo llevaba creo que 4 programas grabados y me dijo que sí, y a partir de ahí empecé a leerlo y me leí, creo que me he leído todos sus libros, Benito Olmo. A mí Benito Olmo me encantó. Luego, a través de Benito Olmo, consigo hablar también con Daniel Fopiani, por ejemplo. Y autores gaditanos que ya están volando bastante arriba. Pero luego, si vamos un escaloncito más abajo, no hablo de calidad, sino de visualización. Pues, por ejemplo, Alberto Bullana, hemos estado hablando de Alberto Bullana, su última novela Matacría es una novela muy, muy recomendable. Luis García Guerrero, por ejemplo, Corpore Insepulto, son novelas. Y otros autores, por ejemplo, Ángel Osuna. Ángel Osuna estoy leyendo ahora mismo su última novela y La línea de la venganza, y a mí me enamoró con El túnel. El túnel no, el puente, que me he equivocado de obra de ingeniería. El puente me encantó. Es que si te puedo dar muchísimos nombres, porque hay gente aquí del puerto, Cristina Braza es muy buena escribiendo, es muy buena. O María Mateos también, que escribe como una locomotora y tiene ahí huyendo en su mente muchísimas ideas, y de ahí surgen muchísimas cosas muy interesantes. Y de la mano de María Mateos descubres a John Sullivan, y así vas encadenando uno detrás de otro. Es lo que me pasó con David y contigo. Uno te dice, oye, ¿tú has leído Sebastián G. Sancho? Es que si me pongo a decir nombres, nos quedamos aquí todo el programa diciendo, y voy a ser injusto porque se me queda gente en el tintero. Pero aquí hay muy, muy buena literatura. Muy buena literatura. Y además, todos los nombres que ha dicho me sonaban no solo eso, sino que muchos de ellos tengo la fortuna de contarlos como amigos. Claro. Entonces, claro, el programa te lleva a que una de las cosas, por ejemplo, que yo me he dado cuenta, Leonardo, en estos tres temporadas que llevo con el programa, es que me sorprendió gratamente lo bien que se lleva la gente. Y teniendo en cuenta que compiten en un mundo muy, muy complicado, como que la gente te lea, ¿no? Y que todo el mundo va, y hablo de los escritores y las escritoras que van como los feriantes, y que tú sabrás de lo que te estoy hablando, como el turronero con su puestecito de los turrones. En vez de los turrones llevan sus libros y van de aquí para allá presentando sus libros. A mí eso me da muchísima ternura, porque claro, este es mi hijo, yo he parido esto y quiero, y te lo doy a ti para que tú lo disfrutes, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veo es que
leñe, se llevan muy bien. Es que se llevan muy bien y se conocen unos a otros, te recomiendan unos a otros, te dicen, ¿has leído a fulanito? No, léelo, que es muy interesante. Y ese otro te trae a otro. Y me parece algo tan rico y tan sintomático de lo que es compartir una pasión. Cuando tú quieres rolero y demás, esto es como que uno trae, ven para acá, ven, que te voy a invitar aquí y le pincha el veneno, ¿no? Y le pincha el veneno del rol. Pues lo mismo. Espérate, mira, yo te traigo aquí para que tú disfrutes de lo mismo que yo estoy disfrutando y creando además, ¿no? Eso es algo magnífico y una sensación de camaradería que a mí me dejó patidifuso, pero también que me encanta. Sí, sí, otro, José Cabello está llevando a cabo muchos, y José Cabello es un gran escritor, de aquí de Cádiz también, está llevando a cabo muchos temas culturales. Juan de Paterna, que escribe también artículos y demás, también es un fenómeno a la hora de llevar a cabo gestiones culturales y demás. Y yo estoy yendo este verano, estoy aprovechando que estoy por aquí por Cádiz para asistir. Este jueves hace pasado mañana, ahí en la Casa Puerta de Luisa. Y yo mañana también iré allí porque al final es, como tú dices, fabuloso, ¿no? La pasión que le ponen y bueno, son escritores. Es que tú has hablado, todos los conozco, es decir, a María Mateo tengo libros, Sebastián G. Sancho tengo libros, de David Belluste me he leído varios, he tenido la fortuna de hacer de lector cero también de varios de sus obras y de sus relatos. Es un tío fantástico que siempre está proponiendo antologías benéficas. ¿Cómo decir que no a ese tipo de cosas? Y después, a ver, yo me incluyo en el aspecto de que yo intento cada vez que puedo, si puedo quedar con Antonio de la librería Roleón y su esposa y traérmelos a cenar con nosotros. Viene Jesús Relinque, viene... Jesús Relinque, se me había olvidado Jesús Relinque, me va a matar. Jesús Relinque. Ya me encargo yo de ponerme en medio. No. Y después, pues bueno, intentamos quedar todos y hacer de alguna manera comunidad. Alberto Puyana está hasta mañana yo desayunando con él. A ver, es que es una cuestión, por lo menos yo, ¿no? Es decir, yo voy trayendo gente aquí, voy charlando con gente, intento hacer buen hacer, porque al final, para mí la competitividad dentro de este mundo no existe. Quien no me lea a mí te puede leer a ti, y quien no lea al otro, tal. Va a comprar un libro mío, pero no va a comprar el tuyo. Vamos a ver. Claro. No hay que pensar eso. Es que también hay que hacer red. Es muy importante hacer eso, hacer una red que permita, por ejemplo, resucitar eventos como el que hemos estado hablando de la Feria del Libro del Puerto, o crear eventos nuevos, porque al fin y al cabo hay mucha gente que escribe, pero hay aún más que lee. Hay muchos lectores y lectoras. Y además eso se dice que la juventud no lee, eso es falso, porque también lo decían cuando yo tenía 17 años, también se decía, y tú te vas a recordar, es que los jóvenes no leen. Pues mira, aquí estamos, aquí, los que no leíamos entonces aquí estamos, ¿no? Y vendrán otros, ¿no? Entonces, la lectura sigue siendo aunque tenga esa mala salud de hierro que tiene la lectura, pero ahí está viva, respirando y tirando hacia adelante. Entonces, claro, si nos ponemos trabas o os ponéis trabas unos a otros, yo soy un escritor frustrado, pero si os ponéis trabas unos a otros, os dais cuchilladas unos a otros, el enfermo lo va a notar bastante y se va a resentir, y más en un rincón tan fecundo como es este aquí de la Bahía de Cádiz. Donde hay mucha gente que escribe y escribe muy, muy bien y muy interesante. Pero además es que el programa a mí me lleva no solamente a conocer gente en la Bahía de Cádiz, sino que me lleva a salir del entorno y a descubrir gente bastante interesante como Jorge Ortega, con Las malas costumbres, como este hombre Eduardo Fernández López, con El balanceo del alacrán. Es que puedo seguir. Alberto Caliani, por Dios. Alberto Caliani ya lo he entrevistado 2 veces y ya me veis con la gorra en la cabeza. O sea que, a ver, una cosa no quita la otra. Hablar, por ejemplo, de alguien como Alberto Caliani, que vende mogollón, pero que te explica genial cómo escribe. A mí, por ejemplo, en esos casos me encanta preguntar también el proceso, el oficio. Yo creo que cuando te entrevisté
Hay unas preguntas que te hice fue, ¿y tú cómo escribes? Pero ahí soy yo, ese escritor frustrado que llevo dentro. Yo quiero ver si consigo saber cómo leche pare tú esas cosas que haces. Porque No, a ver si y consigo aquí yo. es echarle. Lo que yo me pregunto es cómo tú no te has atrevido con todo. Ya no digo con. Porque a lo mejor la ficción, dices tú, bueno, a ver, es que no se me da bien crear historias porque a lo mejor la imaginación, pues bueno, es algo que a lo mejor viene de serie o yo con el rol, pues al final lo que te decía, ¿no? Me bulle la cabeza y digo, bueno, yo de alguna manera tengo que contar esta historia fantástica que me he inventado y tal. Pero ya tú, con todo el pozo de sabiduría que tienes en el sentido histórico bueno, que había que saltar y decir un poco, volver atrás, que junto a José Manuel Áspera es Tiempo de Historia, que es otro de los programas que quiero yo dar mención aquí, en una emisora municipal también portuense. En el 2024 ambos espacios forman parte ya estable de la programación de Radio Puerto y entre páginas pues continúa en la parrilla desde 2025 también, 2026 y una cita semanal dedicada a la literatura. Pero claro, alguien como tú, que tiene un podcast, es Tiempo de Historia, que tiene la carrera de historia, que se ha especializado en historia de América, un ensayito, un algo, ¿no? ¿No te sale? Primero, bueno, el tema del ensayo histórico, yo es que me decanté por la docencia. Entonces, al decantarse, yo no, por ejemplo, yo soy profesor de historia, pero no soy historiador, que no es lo mismo. Entonces, claro, yo estoy dando clases, yo tengo mis clases, además he tenido, como tú bien has dicho, mis cargos directivos, entonces profesionalmente, pues he tirado más por allí. Y en lo que es la ficción, yo siempre he tenido, evidentemente, todo el que lee tiene la pulsión de escribir. Eso está claro. Lo que pasa es que yo soy muy malo conmigo mismo. Yo todo lo que escribo, lo escribo y cuando lo leo, pues lo que me dan ganas es de hacerse arrugarlo y tirarlo a la papelera y de hecho lo hago. ¿Por qué? Porque yo quiero ser bueno. Entonces, claro, cuando uno ha leído mucho y tiene, digamos que a ver si que se me entiende la expresión, el gusto educado, tiene ya el paladar, ya. Entonces, claro, a ver, con lo que hacen otros tú no puedes ser malo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo y vuelvo a repetir, mi gusto es mío y solo mío, no de los demás. Lo que no me gusta a mí le puede gustar a otro perfectamente. Pero claro, lo que yo voy escribiendo, pues soy el peor que hay. Sí que soy un crítico cruel y demás, y no me gusta, nunca me gusta nada de lo que escribo. ¿Qué pasa? Que voy a tener que terminar por pasar un poquito de ese crítico de ese diablillo que me sale por aquí y me dice que todo lo que escribo sea horroroso, terminar algo y dárselo a alguien para que me suba un poquito la moral. Las cosas como son. Pero todavía no he llegado ahí. Prometo llegar. Algún día terminaré algo. Y aunque sea por aquello de cumplir, con aquello de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, que es lo único que me falta. Pero piano, porque me cuesta mucho por esa hipercrítica que tengo conmigo mismo. Bueno, a ver, yo te lanzo, yo te lanzo ideas, tú coges las que quieras y si no, como los hachas de los que lanzan, las esquivo. Como puede y ya está, ¿no? Que ninguno te hiera, por favor. No. Toni Solano, Aula o Jaula, escribió él. María Pareja ha escrito otras obras también relacionadas con el aula y con los niños y tal. Quizá a ti eso se te diera fenomenal como comunicador y como persona que ha tenido ese punto de historiador o estudioso de la historia, más el aula, a lo mejor cositas que se te ocurran, algunas anécdotas, tal cual. Sí, pues mira, podría ser un inicio. Aquí tenemos un caso cerca de aquí del puerto, en Rota, José Antonio Lucero. José Antonio Lucero es profesor de historia. José Antonio Lucero también lo traje yo a entrevistar al programa. Pues a mí me gustaría ser José Antonio Lucero. La maestra, creo que se llamaba su obra, ¿no? La maestra, el alumno, sí. Para mí me gustaría ser José Antonio Lucero, pero claro, él es más alto, más guapo que yo y escribe mejor que yo. Entonces, claro. Y también más joven, ¿no? ¿O no? Sí, también más joven. Pero bueno, pero lo de alto sí que me ganas de casi siempre. Pero, claro, yo sé, yo he empezado, si publicara todo lo que he empezado, sería Pérez Reverte.
¿vale? O sea, todo, si lo hubiera publicado todo, pues tendría una serie de Planeta Agostini no más que para mí. Pero no, que no termino, no, lo dejo ahí, que no me gusta, que no me gusta, que no me gusta. Hubo un amigo mío que me dijo, pues no lo leas, tú tira, no leas lo que has escrito, tú tira para adelante y cuando lo termine entonces ya... Pero claro, lo que puede ocurrir es que cuando lo lea entero, lo tire entero a la basura, ¿no? Pero bueno, en fin, ya me iré tratando el problema a ver si lo consigo y termino algo. Hay un par de cosillas por ahí que estoy ahí escribiendo. Vamos a ver. Esperemos sacar algo. Muy bien. A ver, tú has señalado en más de una ocasión que tu libro de cabecera es 100 años de soledad. Sí. Y que has regresado varias veces a él. Sí, ¿Qué es sí, lo sí, que sí. te hace a ti volver a Macondo continuamente? Macondo. Macondo es donde yo empecé a desarrollar esa imaginación, empecé a ver cómo se podía crear de la nada una historia que es una de las historias más grandes de la literatura mundial, como es la historia de Cien años de soledad. Yo descubrí a García Márquez muy jovencito, con otro libro. Lo descubrí porque a mí hubo otro maestro, antes he mencionado maestros que me fueron encaminando, pero en la EGB, cuando yo tenía 13 añitos, hubo un maestro que se llamaba Don Antonio, que me vio así bajito y con gafas y con cara de empollón y me puso en el grupo de la biblioteca y fue, claro, imagínate, un lector que estaba empezando ya a salir del cascarón y que le ponen la biblioteca es como, no sé, eso es como poner a un fanático de fútbol aquí en el Mundial, ¿no? Entonces, encontrarse con todos los libros que había allí y entonces en esas primeras labores de ordenar la biblioteca y demás, me encontré con Crónica de una muerte anunciada, que me llamó la atención. Yo no sabía quién era Gabriel García Márquez ni tenía idea de nada, pero el título me llamó muchísimo la atención y me voló la cabeza también. Y fue aquello, un libro que no es muy grueso, no es una lectura a lo mejor habría que leerlo con un poquito más de edad, pero yo me anticipé, ahí fui precoz y leí este libro y de ahí, al poco tiempo, pues pasé a Cien años de soledad. La primera vez que lo leí no me enteré de nada, las cosas como son. No fue la mejor lectura, pero el problema era mío, evidentemente, yo era muy joven. Pero lo volví a leer ya con más de 20 años y ahí cuando ya dije, este es mi libro. Y de hecho yo vuelvo a él cuando uno quiere volver a casa. Uno quiere volver a casa y volver a territorio conocido, cuando quiere volver a puerto y quedarse un tiempo ahí y me doy un tiempo para que se me vayan olvidando algunas cosas y creo que voy por la quinta relectura, sin contar esa primera fallida, ¿vale? Sin contar esa primera fallida, 5 relecturas y seguramente lo leeré más veces porque, bueno, pues eso, es el puerto seguro al que vuelvo cada X años. ¿Te pasa a ti como a mí con 1984? Que tengo que releerlo de vez en cuando para darme yo el toquecito y decir, el mundo en el que vives puede convertirse en esto. Cuidadín. Hay que ser mejor persona siempre, colaborar y estar, pues, bueno, a las buenas, ¿no? Como yo digo. Después, es que en ese sentido que tú hablas de... hubo una influencer hace unos meses que dijo que leer no te hacía mejor persona. Yo no conozco a nadie que puede ser que uno pueda decir que, bueno, sí, leer no te hace mejor persona, pero leer es bueno para todo el mundo. Eso está claro. Leer es, indispensable para pensar, por ejemplo. Y si uno quiere ser no solamente buena persona, porque buenos son los... Bueno, yo tengo aquí mi gata es más buena que el pan. Claro, pero quieres ser algo más que simple y llanamente bueno. Si quieres mejorar en todos los sentidos, tienes que leer. Eso es indispensable. Entonces, de hecho, la escritura, tú que eres historiador, la escritura y la lectura es algo que no viene de serie en el ser humano, es algo que inventó el ser humano. Efectivamente. Y además desde la capacidad, la necesidad de dos cosas.
Y es La una primera, actividad muy compleja, ¿verdad? claro, cuando uno necesita primero contabilizar algo, bueno, pues puede hacer rayitas, ¿vale? Va haciendo rayitas y demás. Pero cuando lo que necesita uno es comunicar algo y que además permanezca, porque la voz es el primer instrumento de comunicación, ¿no? Y el verbal y demás, el no verbal, perdón, y demás. Pero cuando uno quiere que el mensaje que tiene permanezca, pues ahí nace la escritura. Y hasta hoy estamos escribiendo, han cambiado los formatos, han cambiado la superficie, un libro fundamental, el de Irene Vallejo, el laberinto en un junco, es fundamental, es un libro que al que le guste escribir, si no te gusta, háztelo mirar. Qué maravilla de libro, y para los que no, si además te gusta la historia, pues es una joya, ¿no? Entonces, claro, es esa necesidad de permanecer, de que tu pensamiento, tu forma de entender la vida, tu forma de expresar tus ideas queden registradas en algún sitio. Eso fue la escritura y fue quizá uno de, bueno, no voy a decir el más grande, eso lo dirán los que sepan, pero uno de los grandes avances de la humanidad y que le permitió llegar a donde hemos llegado, ¿no? Sí, sí, uno de los más grandes. Te doy la razón, vamos, estoy contigo en eso, porque eso nos ha hecho evolucionar y llegar a donde estamos. Si no, no habría perdurado en el tiempo, como tú bien has dicho, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Se podría haberse hecho verbalmente, pero al final muchas historias se pierden con pues con la desaparición de las culturas o de esos pueblos. Entonces, claro, ahí es donde está la madre del cordero. Bueno, la literatura empieza oralmente. Nosotros hablamos de la Odisea y de la Ilíada de Homero, pero en realidad eso es una tradición oral que Homero recoge, da forma y escribe, pero las historias venían muchísimo más atrás y lo van cantando unos a otros y la gente necesita entretenimiento y la primera función de la literatura es entretener. Si tú coges un libro y no te lo entretiene, está incumpliendo su primera función. La segunda es verdad que es, en todo caso, a ver si conseguimos que además de entretener, hacer reflexionar, hacer pensar o que el lector aprenda algo. Pero la primera función es que tú eches un buen rato riéndote, llorando, angustiado, intentando saber quién ha matado a quién, etcétera, 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 y que tú cierres el libro y digas, oh, qué bien me lo he pasado, o qué bien me lo estoy pasando durante el proceso, ¿no? Igual que estamos hablando del resto de arte, el cine, el teatro, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la literatura tiene la misma función. Y eso es inherente al ser humano yo diría, desde la prehistoria. De seguro que la gente, en cuanto además, una de las cosas, ¿quién no se arrima a un fuego y alguien no empieza a contar algo? Hasta que sale el pesado de la guitarra, ¿quién no, aunque sea un cotilleo, que sea un salseo o algo que ha aprendido o una historia? Entonces, de hecho, en historia se sabe que uno de los grandes avances en el desarrollo del lenguaje fue el fuego. Y está en nuestro ADN porque sigue pasando. Bueno, pues a partir de ahí, ya fijarlo, escribirlo, y aquí estamos hablando de literatura, un 8 de julio de 2026, y lo que nos queda. Lo que nos queda desde más allá o desde la epopeya de Gilgamesh, que también es una de las primeras epopeyas escritas, el primer poema, ¿no? Que al final contaba la historia del héroe. Entonces, sí, básicamente, no sé quién decía que las historias están contadas. Lo que no está es cómo contarlas. Y ahí está la habilidad de los autores y las autoras que escriben. Pero las historias están contadas. No hay temas nuevos. Yo lo digo siempre, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que tú te vas a 5.000 personas y le propones el mismo tema y ninguno te va a escribir la misma historia, podrán parecerse. Incluso hermanos gemelos, y te escribirán una historia totalmente y radicalmente diferente, con unas experiencias quizás similares, pero no te van a escribir la misma historia todos, ninguno de ellos. Y esto es así, porque cada cual toma ese tema, tiene una idea, tiene
una inspiración, esa inspiración la trabaja, la rehace, la adapta a sus propias vivencias también, porque cada uno somos, como decía Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, por eso somos tan diversos y tan ricamente diversos. Y claro, que cada cual ocurre con los chismes. Los chismes, ¿por qué se van deformando? Porque cada uno lo va adaptando a lo que quiere contar. Y por eso ese juego que no sé si seguramente que tú has jugado alguna vez, el teléfono roto, pues Hombre. eso va, claro, la idea inicial, el mensaje inicial se transforma en otra cosa completamente distinta y eso es la riqueza de a la hora de contar historias, ¿no? De esa diversidad dentro de lo que es lo mismo la historia del poema de Gilgamesh, del que luego saldrán algunos elementos que curiosamente luego están en la Odisea, en la Ilíada, cosas que se han perdido para siempre, que no sé si alguna vez conoceremos, de que seguro que se hacían en Egipto, o por ejemplo, los incas que eran ágrafos, estoy seguro que también contaban historias entre los mayas, entre los aztecas, todas las civilizaciones, vayas donde vayas, aunque sea de manera oral, han contado historias. Y a partir de ahí, y las primeras historias intentaban explicar los fenómenos naturales, de ahí viene la mitología. ¿Qué es la mitología? La mitología es contar historias para que tú entiendas por qué está tronando ahora mismo y cae un rayo. Pues hay los nórdicos decían que era el martillo de Thor y los griegos que era Zeus, que lanzaba un rayo porque estaba enfadado. Todo esto bien contado, bien aderezado, pues hacía que la gente no solamente se quedara tranquila de tener una explicación de algo que no sabe, pero además se entretenía. Literatura. Literatura. Entre tus autores predilectos, pues tenemos nombres como los que hemos mencionado antes, de esos autores gaditanos que tú empezabas con Benito Olmo, con Daniel Fopiani, pero también están, obviamente, Benito Pérez Galdós, Gabriel García Márquez, Almudena Grandes, Pierre Lamatouré, Petros Markaris, Vargas Llosa, otro es César Pérez Gélida o incluso Juan Gómez Jurado. Mi pregunta es, ¿qué elemento común encuentras en unos escritores tan diversos, tan sumamente diferentes en su estilo, en algunas apariencias, para que te llenen tanto? ¿Cuáles son los elementos comunes que a ti te fascinan de lo que es la literatura? Pues a mí me gusta una buena historia. A mí me gusta sobre todo que el escritor, el autor o la autora no intente engañarme. Porque algunas veces hay hay algunos tramposillos, que se le nota. O sea, yo prefiero a alguien que intenta con franqueza contarme una historia que puede que no me guste o que no me enganche, pero puede ser que sea también en el momento. Yo recuerdo a Carlos Ruiz Zafón con La sombra del viento, cuando pegó el pelotazo ese libro, yo empecé a leerlo y yo tuve que cerrarlo a las 20 páginas porque no me llegaba. Lo leí 10 años después y me encantó. O sea, quizás eres tu mirada como lector la que hace que un libro o que un autor te conquiste o no, y también depende de ti. Pero sobre todo es la franqueza del autor, de la persona que ha escrito ese libro, que no intente. Ahí últimamente, en determinados momentos, yo abandoné un libro hace 3 meses porque se notaba claramente que el chicle no estaba tenso como las cuerdas de una guitarra, Leonardo. Entonces decía, venga ya, esto en 200 páginas se resuelve perfectamente y es algo digno, y el libro tenía 800. Entonces, esto aquí, a mí no me tomen por tonto, por favor. Ya está, suelto el libro y ya está. Eso no te lo vas a encontrar en Benito Pérez Galdós en ninguna de sus obras. Y mira que tiene tocho gordo Benito Pérez Galdós, o en La Regenta de Clarín, que también, o en Dostoyevsky, estos libros a gordo, pero la historia tiene un porqué. El porqué tiene 800 páginas. Entonces, hay determinadas cosas que hacen que a mí me guste. Y a mí me gustan las historias en las que los personajes están diseñados
y que incluso no tengan por qué caerme bien los personajes. Eso es el bueno, buenísimo y el malo, malísimo, no me gusta. No me gusta. A mí hay veces que en algunas novelas me cae mejor el malo que el bueno. Porque si está bien recreado, tiene que caerte mejor el malo que el bueno. Y sobre todo, también se nota, y tú que escribes, cuando un libro está trabajado, sí. Cuando se ha currado la historia, cuando no ha sido... Cuando tú lo has dejado al fuego y has dicho, deja el puchero un día más que está más bueno mañana. Eso es. Y que el sofrito se ha hecho a fuego lento, lentito. Se nota. Yo para eso pongo el ejemplo de Almudena Grande y El corazón helado, que es una historia que cualquier otra hubiera resuelto de una manera mucho más corta y más simple, y que cuando leas Almudena y El corazón helado te atrapa y dices, Dios mío, ¿cómo se le ha podido ocurrir a esta señora esta historia? Eso es lo que a mí me atrapa. Es verdad que hay veces que uno lee para pasar el rato, y hay libros para pasar el rato muy dignos, muy dignos, que echas un ratito, lo lees, y gente que se dedica a eso y se dedica muy bien, que no todo tiene que ser la literatura de altos vuelos, y que también, por ejemplo, uno de los que a mí me encanta para pasar el rato y que es muy efectivo es Petros Marcari, el comisario Jaritos. Tú ya sabes de qué va el comisario Jaritos, pero sabes que vas a coger el libro de Marcari y te lo vas a pasar bien leyéndotelo. Claro, pasa lo mismo con Alberto Puyana y Matacrías, con Ramiro Galiano, ¿no? Que dices tú, yo sé cómo es Ramiro, pero tengo ganas de leerlo, ¿no? Entonces, y básicamente también tiene mucho que ver, salvando obviamente las diferencias, con esos grandes cómics de Vázquez, ¿no? Que tú decías, voy a ir a esto, sé lo que es la historia, pero me va a encantar porque sé lo que me cuentan sus personajes. ¿Y qué mérito tiene? Es que gran mérito tiene el que primero sea reconocible, o sea, que ya tienes un estilo, hay un sello ahí tuyo, que el rector además lo reconoce, que no siempre se da, y que además eres completamente efectivo a la hora de conseguir el objetivo que tú quieres, que es que quien cierre el libro diga, qué bien me lo he pasado, qué pena que se haya acabado. Pues misión cumplida, y para eso hay que tener talento y oficio, las dos cosas. Una vez yo escuché o leí de un autor, no recuerdo el nombre, la verdad, no me llega a la cabeza, no sé si tú habrás escuchado esto, ¿no? Pero decía que en 200 páginas las páginas suficientes para contar una historia. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, yo siempre digo que menos es más. Menos es más, y que la simplicidad tiene su encanto. Pero sí es cierto que, bueno, estamos hablando del estilo de cada uno. Tú no puedes poner a Ana Karenina en 200 páginas, no, porque la mutilas. Es que estás mutilando una obra maestra. Entonces, pero sí es verdad que ahora hay una tendencia en la literatura, y sobre todo en las grandes editoriales, a todos los libros tienen más de 400 páginas. Y todas las historias no tienen por qué tener más de 400 páginas. Y en el cine también pasa algo similar, de películas de 3 horas y media que dices tú, pero vamos a ver, tío. Y yo leo novelas de 450 páginas y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me metes 80, 100, 120 páginas al peso, tío? Sí. Pero es que además rizamos el rizo. Y ahora está la moda de las trilogías. Y siempre tiene que haber, pues ya tienes una historia, pero no, esta historia van a ser 3. O las series. Y eso pasa mucho con la novela negra, y que ahora todo el mundo hace trilogía. ¿Es necesario hacer trilogía? No. ¿Por qué? Agatha Christie no hizo ninguna trilogía. Y es la reina del judú, ¿no? Y libros cortitos, libros cortitos. Claro, sí. No es completamente necesario. ¿Qué hay detrás de eso? El deseo de vender, el impulso comercial, no el impulso, digamos, literario o artístico. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, cuando se habla de autores autopublicados, autores menos conocidos, la ventaja que tiene ese tipo de autores es que
es libre completamente, no tiene presión ninguna y lo que te lo ofrece de forma completamente franca y sincera. Yo he escrito este libro y yo he considerado que esta es la extensión y este es el libro, la historia daba para esto. Punto. No da condiciones, ya está. No hay condiciones. En cambio, si uno coge un planeta, y ya lo digo así claramente, coge un planeta y a lo mejor no pasa eso, sino que esa historia se ha extendido como un chicle y además te deja al final abierto para que te compres el siguiente también. Yo tengo, a mí me enganchó, Juanjo Megurado me enganchó y de hecho lo mencionaba como un escritor, pero yo creo que en la serie de Reina Roja hay un par de libros que me sobran. Se podían haber quedado con un par de libros menos, perfectamente, y haber quedado ahí. Y estoy seguro que detrás de eso está la editorial que ha cortado, estirado y cogido para que esa serie, esa gallina de los huevos de oro, dure más de lo que tendría que haber durado a lo mejor. Y teniendo en cuenta que, vuelvo a repetirte, que yo con Juan Gómez Jurado es el único autor que me ha pasado de terminar un libro y salir corriendo a la librería pues, para comprar el siguiente. Es el único que lo ha conseguido. O sea, esto es lo único que te digo la otra, te digo la otra. Pero ya ha llegado un momento de decir, Juan, a ver, ya, déjalo, como le decía el meme, no déjalo, ya está muerto, ¿no? Pues lo mismo. Pues vamos a terminar, vamos a concluir con 3 preguntas, ¿vale? Una con respecto a tu yo como comunicador, más periodístico, otro como tu yo más lector y otro como tu yo más personal. Voy a intentar atinar en las 3 de ellas. Vale. En la primera voy a ir a tu yo, vamos a terminar con tu yo más lector, ¿no? ¿Antonio se siente culpable cuando no puede acabar un libro, cuando lo cierra y dice, bueno, ya lo retomaré o no lo retomaré, o no? Antes sí, ahora no. Quizá ha sido la edad. Y entre otras cosas porque ocurre eso, que a lo mejor ese libro que ahora cierras, dentro de un tiempo lo disfrutas. También me ha pasado que le he dado una segunda oportunidad al libro y he dicho, mira, estaba en lo cierto. No. Y no tengo ningún problema en abandonarlo. Antes me machacaba yo en decir, hay que terminarlo. Pero ya no. Mi tiempo es mío y vale dinero. Además, de verdad, es que es lo que nos recuperamos. Segunda pregunta. Ya esto es un tema comunicativo, radiofónico, periodístico y de investigación. Algunos autores, la mayoría de ellos que han pasado por tus micrófonos y por eso estás tú aquí, en agradecimiento y porque creo que haces una gran labor, aparte de, pues eso, investigadora, ¿no? Han destacado públicamente que realizas preguntas muy atinadas. Hay gente que me ha dicho a mí que es la mejor de las entrevistas que me han hecho y que se nota que te has introducido en sus obras, en su vida, en su bibliografía. Yo me pregunto, ¿tú qué es lo que buscas cuando tienes delante a un escritor o una escritora? ¿Presentar su libro? ¿Conocer más a la persona que lo ha escrito? ¿Descubrir aquello que ni siquiera el propio autor es capaz de decir o de conocer y quitarle esa capita que no se atreve él a prestarse a demostrar? Cuéntame un poquito, ¿cómo forjas tú tus entrevistas y por qué? Mi misión es dar a conocer. O sea, yo tengo como misión y como objetivo dar a conocer a quien vea o escuche el programa un autor o autora que viene a presentar un libro. Digamos que yo siempre suelo decir, dice, véndete, tú véndete, y si no, yo te ayudo a venderte. Ese es mi primer objetivo. Pero sí es verdad que como curiosidad siempre me gusta saber cómo, no solamente el plato, sino cómo se ha cocinado el plato. Me gusta el proceso, preguntar por el proceso creativo, por el oficio. Ese artista, pero también el artesano. Me gusta verlos también. Y además es una manera también de que la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, digamos que satisfaga su curiosidad respecto al libro que se le está presentando. Yo estoy seguro que muchos de vosotros cuando vais a otros lugares, otras entrevistas en periódicos y demás, hay gente que se nota que tiene un discurso preparado
y que sabe lo que tiene que decir para vender su libro. Mi objetivo es que sí, que lo digan, porque al fin y al cabo estamos para esto, pero luego sacar otros temitas, otros temas detrás de la escena. ¿Qué hay detrás de la escena, como se diría, ¿no? En cine, ¿no? Pues eso también me interesa y me parece que es muy interesante para la gente que me escucha y me ve. Muy bien. Yo como cuando estoy a gusto, yo siempre digo lo mismo, yo me considero un tío honesto, no soy una persona directa, pero directa me refiero de sincericida, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Soy una persona sincera. La sinceridad está sobrevalorada. Yo sé quién, no recuerdo quién dice que a mí cada vez que me hablan de sinceridad me digo cuerpo tierra. Voy a serte sincero, voy a darte mi opinión, pero no te lo tomes a mal ya cuando traes la coletilla del pero yo siempre digo lo mismo, digo, me ha gustado, pero digo, ahora viene la parte mala, es decir, no me digas pero, porque eso quiere decir que no te ha gustado del todo. Pero, bueno, la cuestión, estábamos hablando de esto, ¿no? De la honestidad. Yo intento ser un tío honesto, pero yo cuando entrevisto y estoy a gusto soy un tío mentiroso. Entonces, te voy a meter una pregunta más entre medio, ¿vale? Que es con respecto a tu yo profesor, porque me parecía injusto que no hubiera una pregunta con respecto a tu profesión, a la que tanto amas y a la que tantas horas has dedicado y tantos días, ¿no? Y le sigues dedicando a esa pasión, ¿no? Entonces, tú tienes la fortuna de trabajar de lo que te gusta y de encima tienes un podcast de lo que te gusta de tu trabajo. O sea, tú te estás castigado, entre comillas, por versión triple, ¿no? Tú antes hacías doblete, ahora haces actriz, ya. O sea, ya eres un fenómeno. Entonces, tú siempre has defendido la necesidad de enseñar a los jóvenes a cuestionar la información que reciben, sobre todo en esta época del fake, de la inteligencia artificial, y que dentro de unos años quizás tengamos que explicar que ese que está ahí en un vídeo robando una gasolinera no somos nosotros. Es decir, mamá, que no soy yo, o tal, que ese no soy yo, que tal, que eso lo han hecho con inteligencia artificial, ¿no? Sí. Entonces, tú siempre le has enseñado también a distinguir los datos fiables de los bulos y las manipulaciones, que son tan dañinas y tan dolorosas y tan perjudiciales hoy en día. ¿Tú crees que la literatura y la lectura crítica ayudar también a formar ciudadanos mejores? No es que ayude, es que es fundamental. Es la herramienta básica. Es la herramienta básica en la que tienen que formarse no solamente las nuevas generaciones, sino todos nosotros, todos y todas. Tenemos que entrenar nuestro espíritu crítico. Y eso es la base de toda buena ciudadanía. Si tú quieres ejercer tus derechos ciudadanos como tal, debes ser crítico y honesto. Tener esas dos cualidades, de saber decir también me he equivocado, estaba en un error y reconocerlo, y también a que no te metan bolas por la escuadra porque estás atado al poste. Eso así de claro, por lo menos intenta pararla. Pues esto es darle esa herramienta necesaria, teniendo en cuenta que, bueno, nosotros que ya, aunque somos insultantemente jóvenes, pero tenemos una edad ya, pues estudiamos de una manera en la que nosotros intentábamos encontrar las respuestas. Ahora no, ahora las respuestas están todas en un aparatito como este. En el aparatito este que tengo yo aquí están todas las respuestas, incluso las falsas. Están todas. Entonces, ¿cuál es la habilidad que hay que desarrollar? La capacidad de hacer preguntas. Hay que resucitar a Sócrates. Hay que resucitar a Sócrates a la mayéutica y que empiecen a aprender a hacer las preguntas correctas. Por algo era el maestro de Platón, ¿no? O sea, efectivamente. No estamos hablando de un cualquiera que daba pasitos con cuatro colegas. Y como buen clásico, vigentísimo, vigente completamente. Entonces, es la capacidad de hacer preguntas y entonces preguntarse si eso que me llega es real o no y verificarlo. O sea, en definitiva, la misión de los docentes, pero de todos y para todos, es esa capacidad de preguntarse si verdaderamente lo que nos llega es cierto y con qué intención nos llega. Eso es, el cui prodest que dicen, ¿a quién beneficia? ¿Cuántas peleas, no, Antonio? ¿Cuántas peleas y cuántos tal por malentendidos, ¿no? Por el teléfono roto del que tú hablabas, ¿no? No, Antonio, a mí me han dicho que tú has dicho.
tú has dicho. Que tú has tal, y llegan los conflictos, ¿no? Ahí está, por eso los historiadores, por eso lo tenemos muy clarito, los que hemos estudiado historia, hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente y que la fuente hable. Y siempre ir a intentar llegar a la fuente primaria. Y por eso la capacidad del espíritu crítico es fundamental, lo era, lo es y lo será. Perfecto, perfecta en formación y en ejecución la respuesta, ¿eh? Me ha hecho un tirabuzón ahí de 10, 10, 10. Muy bien, Antonio. Y ya la próxima, Leonardo, la próxima entrevista, ¿cuándo es? Pues yo me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Y encima cuando tú quieras, no, pero yo no paro de hablarte porque es que era un fenómeno. Además vamos al mismo peluquero, ¿qué coño? Sí, o sea, sí. Eso es fenomenal, eso es fenomenal. Y el mismo, bueno, yo me arreglo la barba, ¿eh? Yo me arreglo la barba. Yo la he tenido y me la arreglaba también, me ponía ¿cómo se llama? Las cositas estas que te hacían que tuviera el pelo así, y mi hija me decía, papá, qué bien, qué bien. No pincha. Bueno, vale. No, bueno. Y bueno, para los que nos han escuchado y que han llegado hasta el final de esta charlita, ¿no? Decirles que la EGB de estos 2 viejunos que estamos aquí es la educación general básica, que es lo que actualmente es la primaria, que nosotros también teníamos primaria, teníamos un parvulario que le llamábamos, que era el jardín de infancia de hoy en día, que tampoco se llama ya jardín de infancia, era la guardería, digámoslo así, y entramos en el colegio. Muchos de nosotros, aunque ahora desafortunadamente entran prácticamente en los carritos, con 3 añitos ya no podían dejar la guardería. Y yo era de esos que ya empecé a ir a la guardería con 3 añitos porque, bueno, en fin, cosas de la vida. Yo he tenido la posibilidad de criarme en casa, pero bueno, mi madre decidió y mi padre llevarme a los 3 añitos y yo aprendí mucho, me lo pasé muy bomba. Y después, pues bueno, después vine también el bachillerato, que era primero, segundo y tercero, y el COU, que era un curso de orientación universitaria, que no sé si lo que menos servía era para orientar, ¿sabes? Porque al final no sabíamos qué coger ninguno, como ahora, ¿no? Ya. Sí, es algo muy, muy parecido, pero bueno, era nuestro sistema con lo que había que lidiar y demás. Ahora estamos con la ESO y el bachillerato. Yo doy clases en la ESO, yo 20 años en mi centro, con lo cual allí en el IE en las banderas. ¿Tú has dado COU, ¿no? ¿Tú has dado COU o no? Yo no, ya cuando yo empecé, yo hice mis prácticas en COU. Las prácticas sí las hice en COU, pero ya cuando empecé a dar clases ya estábamos con el... Yo hice las prácticas en la ESO ya. Yo hice las prácticas en la ESO. La hice además en el Instituto Columela. Yo la hice allí en el Caleta, en el Valcárcel. Muy bien, perfecto. Y la última, Antonio, esta es la más personal, como bien te decías, ¿no? Sería injusto no poder trasladar las emociones en esta pregunta, con lo cual yo te voy a decir, si el contexto en el que tú has vivido de joven, ¿no? Mantuvieras, ¿no? Todas las personas que te han influido, tu familia, tus amigos, etcétera, etcétera, y los trasladásemos a Macondo. ¿A ti te gustaría haber nacido y vivido en Macondo y crecido en Macondo o no? A ver, Macondo es un universo muy bonito, pero muy salvaje. Yo no sé si eso yo se lo haría a mi madre, la verdad. Yo no sé si yo convertiría a mi madre en Úrsula Iguarán o en la vecina de Úrsula Iguarán. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Me parece a mí que no, que yo prefiero vivirla desde fuera con personajes con los que encariñarme, aunque después me lleve un disgusto. Y demás, porque tú sabes, bueno, por si hay gente que todavía tiene la desgracia de no haber leído 100 años de soledad, no le voy a destripar nada, pero pasan cositas, muchas cositas. Entonces yo no sé si yo pondría a mi madre, a mi hermana, a mi padre, allí en un universo tan complejo. Yo creo que, mira que la Barriada de la Paz era compleja en los años 80. En su día era complejita, ¿eh? Cuidado, era compleja. Sí, era bastante compleja allí entre el Cerro El Moro y Guillem Moreno, ¿verdad? Allí la Barriada de la Paz también tuvo los que vivimos al otro lado de la vía del tren sabemos de lo que hablamos, pero Macondo no sé yo, yo creo que no me lo Coronel Aureliano Buendía es mucho Coronel Aureliano Buendía. Es mucho Coronel Aureliano. Los Buendía eran mucho, muy bonitos. ¿Qué te suscita a ti ese personaje? Sí. A mí los personajes en general. ¿Con cuál te quedaría?
Con Úrsula Leguarán. Y si tuvieras la oportunidad de sentarte a tomarte un café con él y tal, ¿qué tipo de conversación tendríais? ¿Qué le preguntarías tú en una entrevista de las que tú haces a los autores? A mí me gustaría con Gabo, con Gabriel García Márquez. No, con uno de los personajes de las bueno, dos cosas. Si tú pudieras entrevistar a alguien del panorama literario. Yo preferiría entrevistar a García Márquez. Ojalá, ya no es posible. Ojalá hubiera podido entrevistar a Gabo, como se le conoce popularmente. Y a mí me hubiera encantado preguntarle cómo pudo parir tantas historias, porque no es una, sino tantas historias. Amor en los tiempos del cólera, el coronel no tiene que le escriba, es que la mala hierba, que no es muy conocida. ¿Cómo? Y además, teniendo en cuenta que escribía con una máquina de escribir, él decía que su máquina de escribir incluso que estaba mellada, ¿no? Es como aquello y como lo mal que lo pasó hasta que pudo publicar 100 años de soledad, esa fatiguita que pasó y demás. Pues esa transición desde su trabajo periodístico, como él tenía formación de periodista y demás, como que tan apegado a la realidad. Fíjate, tú como un periodista que tiene que estar en lo que pasa ahora y hoy, cómo a partir de ahí transita hacia el realismo mágico, hacia me voy a inventar un mundo donde es verdad que lo que ves es real, pero no sigue las mismas reglas que la realidad. Entonces, claro, esa transformación me parece fascinante, vamos, es lo que fascina de la obra de García Márquez. Ahí es donde yo le metería los dedos al colombiano, al de Barranquilla, y le diría, ven para acá, ven, cuéntame, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo salió de esa cabeza? Tendría más de una conversación tú con él. Nos daría para muchas horas. Pues nada, estupendo. Pues ya habéis visto, Antonio, un apasionado de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, de todas sus obras, un apasionado de Macondo, se queda con la barriada de la Paz de los años 80. Yo me quedo con el Loreto de los años 80 también, a sus pesares y a sus virtudes, que tenía también muchas, con ese polideportivo y tal, y tú con tu Campo de Cura, y ahí nos quedamos, ahí morimos, ¿no? Sí, los descampados. Que los descampados, ¿te acuerdas? Eran peligrosos los descampados, Guillo. Pero tenían muchas posibilidades y se hacían muchas cosas buenas, ¿eh? Buenas, ¿no? También hacían algunas malas. Las vías, persiguiendo libélulas, mariposas, las hormigas, los otros, que te metías hemos vivido una aventura también de joven. Claro, y el desarrollo de la imaginación de los niños, como con unas piedras y unos palos y con los flacos helados que se tiraban, que estaban vacíos, juntadas todo y nos hacíamos una cometa. Es que era una maravilla. Era una maravilla. Y cómo disfrutabas el proceso. Luego después dabas 3 carreras, te cansabas y lo tirabas, ¿no? Pero tú habías estado 2 horas entretenido, ¿no? ¿Entiendes? O con un trocito de papel, fra, te tirabas toda la tarde. O los bolis, el arrocito. Pobrecito al que le diera en un ojo, ¿sabes? Con la bolita de papel. Madre mía. Bueno. Pues eso hoy día, pues, debido a las circunstancias de las familias y demás, pues, y de cómo están construidas las ciudades y demás, pues ya no se vive tanto. Quizás en los pueblos sí, pero en las ciudades ya los niños desde muy pequeños ya les dan el paratito y la pantalla y la imaginación. O sea, qué bueno era eso de aburrirse, ¿eh? Claro, de verdad. Eso de aburrirse. Mamá, me aburro. Dice, y me decía mi madre, pues métete en agua. Yo, métete en agua. Pues me tendré que buscar la vida, a ver cómo que me entretengo. Cómo empecé a entretenerme. Primero con esas cosas, los descampados, y luego con los libros. Mi hija ya no entiende eso. Me aburro, pues métete en agua. Y no ¿sabes? Nada, y esta mañana con Alberto Pollana, ahora me iré un ratito con David Pelluste, que vamos a... bien. Saludos de mi parte. O sea, que dio tiempo de calidad cuando venga a Cádiz, a intento fundir. Y nada, pues muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte, un corazón para ti. Y nada, a cuidarse y a seguir y hasta la próxima. Ya sabes que aquí, pues bueno, tienes tú también tu programa y la próxima vez venimos y hablamos de otra cosita, ¿vale? Perfecto, Leonardo, muchísimas gracias. Y como te dije en el programa y
te reitero, aquí tiene usted su casa para lo que guste mandar. Un besito, Antonio, cuídate.